Amigas y amigos, hoy vamos a hablar de aquella trágica y gran riada que sufrió Málaga en el año 1907. Pues bien, queridos amigos y amigas, estamos pasando unos días de mucha preocupación, mucho desconsuelo con las noticias que nos llegan del Levante español, de Valencia especialmente, y también de nuestra provincia de Málaga, con esas inundaciones que se han producido tanto en Álora, Cártama y, como digo, en Valencia. Son hechos trágicos que nos tienen conmocionados a todo el mundo por la dimensión de esta tragedia. Hay que decir que, bueno, pues en la televisión estamos viendo muchas veces todas estas noticias y nos hacen creer de que esto es algo inusual, que ha pasado de pronto y que esto pues no es común que suela pasar, y nada más lejos de la realidad. Todo el Levante, o sea, la franja costera que baña el Mediterráneo está abocada a sufrir estos tipos de trombas de agua que, bueno, pues antes decíamos, la llamaba de diferentes maneras, le hemos dicho gota fría, ahora le llamamos dana, y es una consecuencia natural del calentamiento del agua del Mediterráneo, que al llegar a las capas frías pues hacen unas descargas enormes. Pero esto no es de hoy ni de ayer, esto es de hace muchísimo tiempo. Desde que se tienen noticias de las crónicas malagueñas, estos sucesos vienen sucediendo pues con cierta periodicidad. En Málaga tenemos constancia de que en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, el XX, pues hemos sufrido grandes riadas. Esto no es nuevo para nosotros. Nos podemos trasladar a, por ejemplo, el año porque en el siglo XIX se produjeron grandes riadas también, pero las que más documentación tenemos son de las riadas que se sufrieron en Málaga en el año 1901, que hubo una gran riada y que todavía no se habían recuperado de aquella riada, cuando en el año 1902, es decir, al año siguiente, se volvió a tener otra gran riada en Málaga que también causó mucho desperfecto, mucha consternación, mucho dolor entre los malagueños. 3 años más tarde, en el año 1905, volvimos otra vez a tener otra gran riada. Y por si aquello fuera poco, en el año 1907 se produjo una de las riadas más trágicas, más grandes que hemos tenido aquí en Málaga. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Resulta de que en septiembre, porque estas riadas suelen venir entre septiembre, octubre, noviembre, cuando vienen estas gotas frías, estas danas. Y bueno, pues aquello empezó en Málaga a llover de manera muy copiosa, muy contundente, el día 23 de septiembre de 1907, pero no lo hizo en Málaga capital, lo hizo en los Montes de Málaga, en toda la Zarquía, que por cierto hay un vídeo en YouTube muy interesante de mi buen amigo José Antonio Ponce, que se llama Historias de la Zarquía, que cuenta con pelos y señales cómo fue aquella inundación, aquella tromba de agua que devastó la Axarquía. No os lo perdáis si podéis, porque es muy interesante. Bueno, pues en Málaga cayeron cantidad de litros de agua en muy poco tiempo, sobre todo en los Montes de Málaga,
la Vega de Antequera, la Sarquía, y bueno, fue una cosa tremenda. En Málaga, por el contrario, lo que es Málaga capital, pues el día 23 apenas si cayó una sola gota. Y la gente, pues entonces no había, aunque a esas alertas que según dicen nos llegan de los servicios de emergencia, que bueno, pues la verdad que han funcionado nada más que regular en el caso este de estas últimas inundaciones. Esperemos que eso lo vayan arreglando y se vaya modificando y haciéndolo mejor, porque la verdad ha habido una inoperancia total, y causa de ello pues ya vamos por 200 y pico de víctimas. Bueno, pues en Málaga, como digo, no había alertas de emergencia ni nada, y aquella noche pues los malagueños se fueron a dormir plácidamente sin esperar que hubiera algún peligro de inundación ni nada parecido. Pero aquella noche empezó a venir una avalancha enorme de todo lo que había llovido en los montes de Málaga, en la zona de la parte alta del Guadalmedina, y aquello venía una riada por los cauces naturales. Entonces no teníamos el río Guadalmedina en cauce. Bueno, teníamos el río Guadalmedina, pero no teníamos el pantano del Agujero que hacía de freno. Entonces pues el río Guadalmedina empezó a atraer bueno, pues el agua, el lodo, y sobre todo pues mucha brosa que dificultaba, y en algunos lugares pues se entaponaba este discurrir del agua. Llegando a este punto, quiero hacer un comentario para que nos demos cuenta el por qué en Málaga teníamos estas avalanchas de lodo y tal. Y es que antes de la conquista por los Reyes Católicos de Málaga, los montes de Málaga estaban muy poblados de arboleda, de roble, fresno, de todo había allí, y eso hacía que estas arboledas pues se agarraran al suelo y no desprendieran esa tierra hacia los cauces del río. ¿Qué pasó? Pues cuando entraron ya los cristianos, que con los repartimientos se quedaron con muchas de aquellas tierras, lo primero que hicieron fue quitar árboles y crear huertas. Con eso pues la tierra perdió el firme que tenía, y cada vez que caían 4 gotas, pues ese agua arrastraba esa tierra, ese lodo, hacia los cauces naturales del río. Y eso fue lo que pasó ya en 1907. Aquella agua que cayó en gran cantidad, arrambló con todo lo que tenía por delante, se llevó huertas enteras, y todo ese fango y todo ese agua pues cayó en el cauce del río, llegando al Guadalmedina. El Guadalmedina, que bueno, pues como saben ustedes, siempre pues está más seco que los untuertos. Ahí nunca es muy raro ver que lleve agua nuestro río, pero en aquella ocasión fue tremendo. ¿Qué pasó? Pues que las autoridades, viendo lo que estaba ocurriendo, aquella noche que la gente pues estaban dormidas plácidamente en su casa, nada le hacía sospechar de que hubiera una gran tragedia, y sobre todo lo que eran los márgenes del río Guadalmedina, a derecha e izquierda, pues eran casas, pues casas matas, casas bueno, pues estaban, muchas eran de autoconstrucción, bueno, no tenían medidas de seguridad ninguna, y eran pues muy vulnerables a cualquier avalancha que fuera a venir.
el río empezó a traer aquella avalancha de agua y lodo, y las autoridades, pues viendo que aquello podía ser un desastre, pues lo primero que hizo fue que avisó por ejemplo, a la catedral empezó a tocar las campanas desesperadamente, en lo que se llama campanas de rebato, para que los ciudadanos pues se dieran cuenta de que había una emergencia. No contento con eso, entonces los serenos, que había muchos serenos, se echaron allí a las casas, pegando en las puertas, gritando que desalojaran sus casas, que venía una inundación y tal y esto. Claro, aquello costó que la gente que estaba dormida asimilara todo aquello, y así todo, pues muchos se echaron a la calle y se pusieron a salvo. De pronto empezó ya el río Guadalmedina a llenarse de agua, y lo primero fue el puente de la Aurora, que se vino abajo, y todos aquellos cascotes y toda aquella brosa se quedó acumulada en el puente de Santo Domingo, y aquello hizo de que allí se acumulara gran cantidad de lodo y agua, lo que hizo que se desbordara el Guadalmedina, y tanto a derecha e izquierda, tanto el lado conforme va el río a mano derecha, que está Trinidad Perchel, pues toda aquella zona se inundó, pero vamos, de barro, agua, de todo, de una manera vamos, impresionante. Y por el lado izquierdo pues entró en Málaga por la calle ya Carretería, la calle bueno, el mercado de la Tarazana, tal, y para que hagáis una idea, calle Lario estaba, vamos, había llegado casi a 2 metros el agua en calle Lario, el barro lo inundaba todo. Hay un hecho curioso, y es que en la iglesia de San Juan, bueno, allí se dice que por aquella zona llegó el agua incluso en algunas zonas a alcanzar los 5 metros, o sea, una barbaridad. Y bueno, pues en calle San Juan entró en la iglesia, y si un día vais por allí por la iglesia de San Juan, junto a un confesionario, vemos allí una señal que decía: hasta aquí llegaron las aguas de la riada de 1907. Bueno, está muy por encima del confesionario, lo que nos hace una idea de ver la magnitud de aquella gran tragedia. Bueno, pues Málaga se llenó de barro, como hemos visto ahora en la televisión, este caso de Valencia. Pues en Málaga pues fue más de lo mismo. Todas las calles estaban atestadas, los bajos estaban inundados y cegados por aquel barro, y la gente pues se ayudaban, como suele ser, se ayudaban unos a otros. Hay que decir que en esta tragedia que hemos vivido en Valencia también tiene una cosa buena, y es que ahora que muchas veces pensamos que bueno, la sociedad vive sumida en un letargo de inconsciencia y de falta de principios, de ayuda, de valores, pues cuando hemos visto esto de Valencia, ese puente lleno de jóvenes con sus palas en las manos, importándole 3 pepinos, el que estén más lejos, que estén más cerca, pero ellos van allí para ayudar a quien lo necesite. Esas miles de jóvenes y de mayores también, pero sobre todo de jóvenes, eso nos hace recobrar la esperanza en nuestras generaciones futuras. Bueno, pues en Málaga los primeros que llegaron fue el ejército y los bomberos, que se dispusieron inmediatamente a recuperar a las personas, que fue lo primero que en estos casos se hace. Y bueno, la verdad es que para la tragedia que se vivió, las víctimas fueron 21 personas, cuentan los
los datos fueron 21 personas los fallecidos, aunque bueno, también los datos entonces no estaban como están ahora, y hubieron muchas personas que desaparecieron y que nunca más se supo de ellos, pero eso no se contabilizaron. Entonces posiblemente fueron muchísimas más personas, pero bueno, los datos oficiales daban el dato de 21 personas fallecidas. Como digo, Málaga, aquellas casas, matas, pues la que no se inundó se derrumbó y fue una tragedia tremenda. Esa tragedia, pues luego en Málaga la hemos tenido también en tiempos más, en el 80 y tal, pero han sido ya pues más de daños materiales, gracias a Dios, y como el río ya ahora tiene el pantano del agujero, pues eso ha retenido muchas veces esas avalanchas, lo cual pues es de agradecer. Hay que decir que aquella devastación produjo una pérdida según se evaluó en aquella época, de 5,5 millones de pesetas. Fíjense, 5,5 millones de pesetas en 1907, eso era una barbaridad ingente de dinero, porque imagínense que una persona de aquella época podía ganar, a lo mejor, tener un salario pues ¿qué digo yo? Pues de 3, 4 pesetas como mucho al día. Imagínense, 5,5 millones de pesetas, fue aquello tremendo. Y también hay que decir que en Málaga en aquella época también vivía una época de crisis tremenda, con la crisis que se produjo en el tercer tercio del siglo XX, con la subida del carbón, que llevó a que se tuvieran que cerrar las ferrerías que teníamos aquí en Málaga, toda la fábrica, y por ende iban cayendo otras como los textiles, etcétera, etcétera. Pero también sufrimos otra crisis, que fue la de la filosera o la jaña, que le decían aquí en Málaga. La filocera, que se cargó pues todas las cosechas de vides que había en nuestra zarquía y en otros pueblos de otras comarcas, y bueno, pues aquello causó que hubiera una inmensa cantidad de gente en paro, que bueno, pues estaban viviendo muy malamente. Si a esto se le añade lo de las riadas, pues imagínense cómo se quedó Málaga. Málaga se quedó en una total ruina. Aquello hizo... Es que me llama la atención, porque aquella riada de 1907, después de lo que hemos visto con esta de Valencia, tiene muchas similitudes. Por un lado, vino una avalancha de lodo y agua tremenda, que causó aquella devastación sin caer una sola gota de agua en Málaga. Pues en Valencia ha pasado, en Paiporta y esto, ha pasado lo mismo. Allí apenas ni cayó agua, sino simplemente de pronto se vieron inmersos en aquella avalancha que los ha atrapado de manera tremenda. Y también hay una cosa de que bueno, las alarmas funcionaron como pudieron, porque entonces no había la tecnología que hay hoy, y posiblemente funcionaron mejor, pero hoy pues no sé, por la incapacidad de algunos, pues esta tragedia pues ha ido a mayores. También se dio el caso de que en Málaga, lo mismo que el rey ha ido a esta zona y ha habido estos líos que se han formado, pues en Málaga en aquella época Alfonso XIII, muy concienciado con lo que estaba pasando en Málaga, vino a Málaga y quiso ver de primera mano todo lo que estaba ocurriendo y la devastación que había ocurrido. Don Alfonso XIII quedó impresionado
y dijo que jamás, después de haberse imaginado lo que había pasado en Málaga, se podía haber creído la fuerza, la devastación con la que había azotado a Málaga estas avalanchas. El rey estaba totalmente impresionado, y después de hablar con gentes que llevaban este tipo de emergencias, ellos le dijeron que bueno, el principal problema que tenía Málaga era de que las avalanchas eran cíclicas y causaban estos perjuicios para la población, pero era porque las aguas fluían libremente cuando había una avalancha y no había ningún tope que los aguantara. Entonces se estudió dos posibilidades. Una es la de hacer un dique de contención, es decir, un pantano, y por otra desviar las aguas que venían de la zona alta del Guadamedina hacia llevarlas hacia el Guadalhorce, y que por allí también tuviera un lugar de salida de estas aguas. Bueno, pues incluso hay una crónica que se escribió para un periódico americano que decía más o menos en estos términos lo que había ocurrido en Málaga. Este periodista escribía: desde lo alto de un montón de escombro veía las casas en ruina, calles obstruidas por el lodo, paseos arrasados, su mar se ciñe franja de oscuro color y sus playas salpicadas de restos de la catástrofe. Me parece que vuelvo a ver el remolino de las aguas y flotando sobre ellas seres desnudos que alzaban las manos suplicantes, luchando desesperadas contra la corriente, cadáveres que se deslizaban buscando en el mar la inmensa sepultura, y restos de hogares felices de algunos de los cuales ni cimientos quedaron. Fíjense qué manera más locuaz y trágica de describirnos aquella tragedia. Como digo, fueron muchos también los desaparecidos que, bueno, por su proximidad al mar, pues muchos de estos cadáveres pues llegaron al mar y nunca más se supo de ellos. Por lo tanto, aunque se dice que fueron 21 los fallecidos, los desaparecidos fueron una cantidad muy grande. Aquella trágica inundación trajo consigo el que se pusieran en marcha las obras para la construcción del pantano, el que hoy conocemos como Pantano del Agujero. Esto fue obra de un proyecto del ingeniero don Manuel Jiménez Lombardo, que hizo un proyecto muy interesante sobre la construcción del Pantano del Agujero. Este pantano, pues al final se inauguró en el año 1917 y bueno, fue una obra que vino muy bien para Málaga. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado. Habría mucho más que hablar de esta y otras inundaciones que vivió Málaga, pero tampoco se trata de extendernos mucho en estas historias que nos recuerdan momentos desagradables. Así que vaya con este vídeo nuestra solidaridad y nuestro apoyo a todos los que actualmente están sufriendo estas terribles inundaciones, esta dana o esto como queramos llamarle, que han sufrido tanto en el Levante español como en el sur también, Álora, Cártama y allí donde se haya producido algún terrible de estos sucesos.
Bueno, pues hasta la semana que viene. Ya saben ustedes, si os ha interesado este vídeo, pues ya saben, darle al me gusta, y si podéis, como vengo diciendo ahora últimamente, suscribiros, porque posiblemente ya a partir de 1 de año pues los vídeos simplemente se subirán a YouTube y no se mandarán personalmente como vengo haciéndolo hasta el día de hoy. Muchas gracias y hasta la semana que viene.